Millonario entró en coma y, al despertar, quedó chocado al saber que su empleada inmigrante lo defendía de su esposa. La luz del sol se filtraba a través de las amplias ventanas de la imponente hacienda de don Alejandro, reflejando detalles lujosos que adornaban la habitación. El piso de mármol pulido brillaba bajo los pies de los inversionistas reunidos alrededor de una larga mesa de madera noble, mientras don Alejandro, el centro de atención, gesticulaba con confianza, explicando sus más recientes estrategias de expansión. Era un hombre de presencia marcante, bien vestido, con un traje a medida que realzaba su estatura y una sonrisa que inspiraba tanto respeto como admiración. Necesitamos considerar el mercado emergente en el sur del país, dijo él, su voz firme y llena de convicción. Las oportunidades se están multiplicando, y aquellos que no se adapten se quedarán atrás. Las palabras de Alejandro resonaban en la sala, donde los inversionistas intercambiaban miradas de aprobación. Entre ellos, Carlos, un hombre de cabello canoso, asintió repetidamente, impresionado con la visión del empresario. Tienes toda la razón, Alejandro. Con tu liderazgo, no hay duda de que tendremos un crecimiento significativo en los próximos años, respondió Carlos, mientras otros murmuraban en acuerdo. Por un momento, don Alejandro se sintió en la cima de su poder. Todo parecía perfecto, una sinfonía armoniosa de éxito y prestigio. Pero, detrás de esa sonrisa confiada, había una sombra que comenzaba a formarse, una inquietud que él se esforzaba por ignorar. Era la presencia de Isabela, su esposa, que permanecía en segundo plano, observando la escena con una mirada distante. Lo que debería ser un momento de celebración compartida se estaba manchando por una sensación de desconexión creciente entre ellos. La reunión llegó a su fin, y los inversionistas comenzaron a dispersarse, cada uno llevando consigo una parte de la ambición que don Alejandro había despertado. Se despidió de todos con un apretón de manos firme, pero su mente ya estaba lejos, pensando en cómo podría reconquistar la atención de su esposa. Isabela, que solía ser su mayor apoyo, ahora parecía cada vez más distante. «Isabela, ¿estás bien?», le preguntó, mientras caminaba hacia donde ella se encontraba, perdida en sus pensamientos. Ella levantó la mirada, un poco sorprendida, pero rápidamente asumió una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sí, querido. Solo pensando en algunas cosas». «Estuviste increíble ahí adelante», respondió ella, pero Alejandro percibió el tono mecánico en su voz. Había algo que no encajaba, una fisura que no lograba identificar. «¿Qué tal si hacemos algo especial esta noche, una cena solo nosotros dos?», sugirió Alejandro, intentando reavivar la llama que una vez ardió intensamente entre ellos. «Claro. Estaré lista», dijo Isabela, pero la falta de entusiasmo en su respuesta lo hizo dudar. Alejandro decidió seguir su instinto y, tras la reunión, dejó la hacienda en dirección a su auto deportivo, un bello modelo que relucía bajo el sol. Respiró hondo, sintiendo la adrenalina de la velocidad mientras aceleraba por las carreteras de México. La libertad que sentía al conducir rápidamente fue interrumpida abruptamente cuando un vehículo cruzó su camino. Un estruendo ensordecedor resonó en el aire, seguido por una oscuridad total que engulló su conciencia. El impacto fue devastador. El coche, que antes representaba su fuerza y éxito, ahora se había convertido en un enredo de metal retorcido. Don Alejandro estaba ahora en un ambiente extraño, rodeado de máquinas y monitores que pitaban incesantemente. La luz blanca y fría del hospital era casi opresiva, y se sintió confundido, como si estuviera en una pesadilla. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. La realidad se iba dibujando poco a poco, una enfermera pasó a su lado, y la mirada preocupada de un médico se fijó en su rostro. Un murmullo de voces se hacía escuchar al fondo, y se dio cuenta de que no estaba solo. «Él está estable, pero en estado crítico», decía uno de los médicos. «Necesitamos esperar y ver cómo reacciona al tratamiento». «No puedo perder a Alejandro», escuchó Isabela decir, su voz transmitiendo una preocupación que parecía fuera de lugar. «Él es todo lo que tengo».
La sinceridad de sus palabras hizo que el corazón de Alejandro latiera con fuerza en su pecho, pero pronto la duda se instaló. ¿Qué realmente pasaba por su mente? El tiempo pasó lentamente. Los días se convirtieron en una repetición de rostros, sonidos y olores que se mezclaban en una confusión. En momentos de lucidez, Alejandro se preguntaba qué pasaría con su vida y sus negocios. El pensamiento de que Isabela podría no tener la misma devoción de antes comenzó a atormentarlo. Quería creer que todo estaría bien, pero una voz interior susurraba que había algo más. Mientras tanto, Isabela continuaba haciendo visitas al hospital, pero su comportamiento comenzó a cambiar. La mirada que le dirigía a él a menudo iba acompañada de una inquietud cada vez más evidente. Él la escuchaba contar historias, pero la emoción parecía ausente. En uno de esos días, Alejandro la vio alejarse para hacer una llamada. No podía escuchar las palabras, pero podía sentir la tensión en su postura. «No sé cuánto tiempo más puedo soportar esto», dijo Isabela, su voz baja y casi suplicante. «Él tiene que despertar pronto, o todo estará perdido». Alejandro se quedó boquiabierto. ¿Todo estará perdido? ¿Qué quiso decir con eso? Su corazón comenzó a latir con la posibilidad de que su esposa no fuera quien él pensaba. Las horas se arrastraban y, en medio del torbellino de emociones, Alejandro intentó concentrarse. Quería creer que podría volver a ser el hombre que era, el empresario fuerte y valiente. Pero las palabras de Isabela resonaban en su mente, y la duda se convertía en una sombra creciente. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Qué pasaría si despertaba y la verdad se revelara? Y así, en la penumbra del hospital, la vida de don Alejandro pendía de un hilo, mientras los vientos de la traición y la deslealtad comenzaban a soplar con fuerza en su dirección, preparando el escenario para un desenlace que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de todos a su alrededor. La luz del sol se filtraba por las ventanas del hospital, reflejándose en un cuadro de flores que Isabela había traído para don Alejandro en su primera visita. Pero, a lo largo de los días, las visitas de Isabela se volvieron cada vez más raras. Al principio, parecía preocupada, pero con el tiempo, el brillo de sus ojos se apagó, dando lugar a una fatiga visible y una falta de interés. Mientras don Alejandro permanecía en coma, Isabela se entregaba a una vida de fiestas y eventos sociales, rodeada de amigos y admiradores. En una noche particularmente calurosa, los ecos de risas y música animada llenaban el aire de la ciudad. Isabela estaba en un elegante restaurante, sentada a la mesa con un hombre misterioso, que se presentaba como Ricardo. Era atractivo, con una sonrisa encantadora que la hacía reír con facilidad. «Isabela, no tienes idea de cuánto te extraño en las fiestas, eres el alma del lugar», dijo él, mientras sostenía delicadamente su mano. Isabela sonrió, su mirada distante. «Sí, tenía que darme un tiempo, ¿sabes?» «Alejandro, él está», dudó, mirando a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie estaba escuchando. «Él está en coma. Y eso me deja tan cansada. Deberías liberarte de eso, Isabela. Él no va a volver. Mereces ser feliz de nuevo», respondió Ricardo, con sus ojos fijos en los de ella, provocando una pequeña chispa de emoción. Mientras tanto, en su lecho en el hospital, don Alejandro estaba inconsciente, pero su mente luchaba contra la oscuridad. En sus sueños, veía destellos de su vida con Isabela, los momentos felices, las risas, e incluso las peleas. Pero ahora, al escuchar las palabras de ella a través de fragmentos de recuerdos, se formaba un nudo en su corazón. Él no va a volver. ¿Qué significaba eso? En los días que siguieron, cada nueva visita de Isabela parecía más una actuación que una demostración genuina de preocupación. Traía flores, pero su falta de emoción era palpable. Lo que antes era un gesto de amor ahora parecía una obligación. En una de esas visitas, llegó con un deslumbrante vestido de fiesta, el cabello perfectamente arreglado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Hola, querido. Mira lo que te traje», dijo Isabela,
colocando las flores en la mesa al lado de la cama. Esta noche, iré a un evento benéfico. ¿Es importante para la empresa? Claro que sí, murmuró uno de los enfermeros que pasaba, lanzando una mirada de desaprobación. Sabía que Isabela estaba más interesada en sus propios intereses que en la salud de su marido. Al percibir la mirada, Isabela reaccionó con desdén. ¿Qué sabes tú de eso? Rodó los ojos antes de volverse hacia don Alejandro, quien permanecía en silencio. Esa misma noche, mientras Isabela se preparaba para el evento, recibió un mensaje de Ricardo. ¿Estás lista para nuestra noche? Estoy ansioso por verte. Su corazón aceleró, y una sonrisa se formó en sus labios. Sí, me voy a divertir, respondió, sin darse cuenta de que la vida de su marido estaba en juego. Los días se convirtieron en semanas, y las decisiones de Isabela comenzaron a levantar sospechas. Comenzó a vender propiedades que pertenecían a don Alejandro, alegando que eran necesarias para cubrir gastos médicos, una narrativa que sonaba cada vez más frágil. Rumores comenzaron a circular entre amigos e inversionistas. ¿Escuchaste? Isabela está vendiendo todo. Dicen que quiere deshacerse de Alejandro, comentaban en susurros. Ella solo está siendo práctica. Él no va a volver, y esa es la realidad, respondía otro, pero la preocupación en su voz era innegable. Eso no parece correcto. Lo que está haciendo es sospechoso. Mientras tanto, Lucía, la limpiadora que cuidaba la hacienda, comenzó a prestar atención a las señales de que algo no estaba bien. Notó los cambios en el comportamiento de Isabela y, en sus limpiezas, comenzó a escuchar fragmentos de conversaciones que la inquietaban. Durante una de las tardes, mientras organizaba la sala de estar, escuchó a Isabela hablando por teléfono con Ricardo. No sé cuánto tiempo más puedo mantener esto. Él está durando más de lo esperado, dijo Isabela, con un tono de voz bajo y ansioso. Si él despierta, todo estará arruinado. Necesitamos un plan. Lucía se congeló donde estaba, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Las palabras de Isabela resonaban en su mente, necesitamos un plan. ¿Qué estaba planeando hacer? La limpiadora sintió una ola de determinación. No podía dejar que eso sucediera. Don Alejandro merecía saber la verdad. Esa noche, mientras don Alejandro seguía atrapado en su mundo de oscuridad, Lucía decidió actuar. Comenzó a documentar todo lo que veía y oía, reuniendo pruebas de que Isabela no solo estaba negligenciando a su marido, sino también tramando algo mucho más siniestro. Si él despierta, todo estará arruinado. Esas palabras se repetían en su mente. ¿Qué más podría estar planeando Isabela? Lucía recordó la información que tenía sobre la condición de don Alejandro. El médico había mencionado que, con los cuidados adecuados, había una posibilidad de recuperación. Pero, ¿cómo podría suceder eso si Isabela estaba tan desinteresada? A la mañana siguiente, Lucía se dirigió al hospital, decidida a hacer la diferencia. Al entrar en la habitación de don Alejandro, sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Se acercó y lo miró, su rostro sereno, pero marcado por el dolor. Don Alejandro, comenzó, su voz suave. No sé si puedes escucharme, pero estoy aquí para ayudarte. Isabela, no es lo que parece. Necesitas saber la verdad. Pasó horas hablando con él, describiendo no solo las acciones de Isabela, sino también contando historias sobre la vida de don Alejandro, sobre sus victorias y logros. Esperaba que, de alguna forma, su voz pudiera alcanzar la mente dormida de él. Mientras tanto, Isabela continuaba su danza entre las sombras, cada vez más distante del hombre que un día amó. Las fiestas, las risas y los planes con Ricardo se convertían en su nueva realidad, mientras don Alejandro permanecía atrapado en su lucha silenciosa. Y en algún lugar, en medio de toda esta confusión, Lucía se convertía en la única luz que aún brillaba, una aliada inesperada cuyo corazón pulsaba por justicia y verdad. Con el tiempo, la tensión aumentaba, y Lucía sabía que necesitaba actuar rápidamente.
Las palabras de Isabela resonaban en su mente, y no podía permitir que la traición se concretara. La vida de don Alejandro estaba en riesgo, y su propia vida como trabajadora doméstica inmigrante podría no ser suficiente para protegerlo. Pero había algo que ella tenía: coraje. Y eso podría ser la clave para impedir que Isabela llevara a cabo sus oscuros planes. Lucía, una mujer de origen humilde, inmigrante, entró en la imponente hacienda de don Alejandro con un corazón lleno de determinación. Su trabajo como trabajadora doméstica no solo era una forma de mantener a su familia, sino también una oportunidad para observar el estilo de vida de los ricos y poderosos. Sabía que su presencia allí no era solo para limpiar, sino para convertirse en una testigo silenciosa de las dinámicas que se desarrollaban en el seno de esa casa. Mientras organizaba los objetos de valor que adornaban la sala de estar, Lucía no pudo evitar notar la frialdad que emanaba de Isabela. La esposa de don Alejandro parecía más interesada en exhibirse en eventos sociales que en cuidar de su marido, que estaba en coma. Lucía, observadora y sensible, se dio cuenta de que la mirada de Isabela a menudo se perdía en pensamientos lejanos, como si una sombra de preocupación pasara por su rostro, pero pronto se disipaba, dando lugar a una expresión de indiferencia. Ella no parece estar preocupada por él, pensó Lucía, mientras pasaba el paño sobre la mesa de mármol. ¿Qué tipo de esposa abandona a su marido en un momento tan crítico? La trabajadora doméstica no podía evitar la inquietud que la consumía. Era evidente que Isabela tenía más en mente que el bienestar de don Alejandro. En un día particularmente soleado, mientras limpiaba los cuartos, Lucía decidió dar un paseo por el jardín. El calor del sol la envolvía, y el aroma de las flores le recordaba su propia casa, donde había cultivado un pequeño jardín con su madre. La tranquilidad del ambiente contrastaba con la tensión que sentía dentro de la hacienda. Mientras caminaba, avistó a Isabela en una animada conversación con un hombre misterioso a la sombra de un árbol. La risa de ella era ligera y despreocupada, y Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Está tan lejos del marido que está en coma», susurró Lucía para sí misma, mientras se escondía detrás de unas rosales. «Esto no es normal». Decidió que necesitaba investigar más a fondo. En los días siguientes, Lucía observó la rutina de la casa. Isabela salía con frecuencia, mientras don Alejandro permanecía en silencio en el hospital. Durante sus visitas, Lucía se esforzaba por mantener la higiene del cuarto del empresario, pero también por ofrecerle palabras de aliento, como si él pudiera escucharlas. «Vas a volver, don Alejandro. Sé que eres fuerte», decía ella en voz baja, mientras arreglaba las sábanas. La trabajadora doméstica comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La falta de flores en el cuarto de don Alejandro, que antes eran un regalo frecuente de su esposa, y el evidente desdén por las cosas que su marido más amaba. Esta mujer no se preocupa por su marido, pensó, mientras su determinación crecía. Decidió que necesitaba actuar. En una tarde lluviosa, Lucía encontró un documento que había caído del bolsillo de Isabela mientras ella se preparaba para salir. Curiosa, recogió el papel y, al leerlo, su corazón se disparó. Era una lista de propiedades que Isabela planeaba vender, todas pertenecientes a don Alejandro. «Ella está haciendo esto sin su conocimiento», murmuró Lucía, horrorizada. «Se está deshaciendo de todo lo que él construyó». El pensamiento de que Isabela podría estar tramando algo aún más siniestro la dejó inquieta. Lucía sabía que necesitaba juntar más evidencias. Con eso en mente, comenzó a observar las interacciones de Isabela con las personas a su alrededor. En una de sus limpiezas, escuchó a la esposa de don Alejandro por teléfono. «No te preocupes, todo está bajo control. Él nunca va a despertar. Y cuando eso pase, ya tendremos todo planeado», dijo Isabela, con una voz que desbordaba confianza. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Lucía. No podía creer lo que estaba escuchando. Ella quiere que él no despierte. ¿Qué más está planeando?
Pensamientos caóticos atravesaron su mente mientras se esforzaba por mantener la compostura. Con su corazón acelerado, Lucía decidió que necesitaba actuar rápidamente. Esa misma noche, comenzó a documentar todo lo que había descubierto. Usó un cuaderno viejo que había encontrado en uno de los armarios de la casa. Con una caligrafía cuidadosa, anotó los eventos, las conversaciones que escuchó y los documentos que encontró. Sabía que necesitaba pruebas concretas para proteger a don Alejandro de su esposa traicionera. Con el paso de los días, Lucía se convirtió en una sombra silenciosa en la vida de Isabela. La mujer rica y fría no tenía idea de que estaba siendo vigilada. Lucía, por su parte, se sentía cada vez más responsable por don Alejandro. No lo conocía bien, pero el respeto y la admiración que sentía por él la motivaban a luchar por su justicia. En una mañana soleada, mientras organizaba la sala de estar, Lucía encontró otro documento que había sido dejado sobre la mesa. Al abrirlo, vio que se trataba de una transacción bancaria sospechosa. Su corazón se disparó una vez más. Isabela está desviando dinero de su empresa, pensó, la rabia y la indignación consumiéndola. Era evidente que la esposa se estaba aprovechando de la situación para enriquecerse a costa de la fragilidad del marido. No puedo dejar que esto continúe, decidió Lucía, con una determinación renovada. Necesitaba encontrar una manera de proteger a don Alejandro, pero también de exponer la verdadera cara de Isabela. Con cada nuevo descubrimiento, sentía que su propia vida se entrelazaba con la de don Alejandro. La conexión que estaban formando, aunque él no lo supiera, la inspiraba a luchar. Mientras continuaba trabajando en la hacienda y visitando a don Alejandro en el hospital, Lucía se convertía cada vez más en una figura constante en su vida. A cada visita, conversaba con él, contándole sobre las cosas que sucedían a su alrededor, como si estuviera alimentando una llama de esperanza dentro de él. No está solo, don Alejandro. Prometo que me encargaré de todo, le decía, en voz baja, mientras acomodaba las almohadas. Y, de algún modo, cada palabra que pronunciaba parecía resonar en las paredes de la habitación, como si el propio espacio estuviera absorbiendo su determinación. Lucía sabía que la batalla que se avecinaba no sería fácil. Pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo para proteger al hombre que, incluso en coma, se había convertido en una figura de esperanza en su vida. Con cada nuevo día, la limpiadora inmigrante se volvía más fuerte, decidida a desenmascarar la traición de Isabela y asegurar que la verdad prevaleciera. Lucía se sentía cada vez más inquieta con los descubrimientos que hacía sobre Isabela y sus intenciones oscuras. El ambiente pesado de la hacienda, que antes era un espacio de belleza y riqueza, ahora parecía un laberinto de sombras, donde cada rincón escondía secretos. Cada día que pasaba, la sensación de urgencia aumentaba en su pecho. Sabía que necesitaba actuar, y rápido. Esa mañana, mientras limpiaba los muebles de la sala de estar, Lucía no podía dejar de pensar en las conversaciones que había escuchado entre Isabela y su amante. El tono de voz de Isabela, que antes era suave y melodioso, ahora parecía lleno de ironía y frialdad. La limpiadora recordaba la última vez que la señora de la casa había hablado por teléfono, mencionando un plan que la hizo sentir un escalofrío. ¿Qué pretendía realmente Isabela? Lucía necesitaba proteger a don Alejandro a toda costa. No puedo dejar que esto suceda, murmuró para sí misma, mientras miraba por la ventana y veía el sol brillar intensamente en el cielo. La luz del día parecía un contraste contundente con las sombras que se formaban en el corazón de Isabela. Él necesita saber la verdad. Con determinación, Lucía decidió documentar todo lo que pudiera. Durante las visitas al hospital, comenzó a anotar el comportamiento de Isabela, las ausencias, los susurros por teléfono y los mensajes que recibía. La limpiadora se convirtió en una observadora atenta, siempre al tanto de cada movimiento de la esposa de don Alejandro. Mientras tanto, también se dedicaba a cuidar de él con todo el cariño que podía, limpiando su habitación, arreglando flores frescas y asegurándose de que tuviera un ambiente tranquilo y acogedor. Si puedo hacer algo para ayudarlo a volver, lo haré,
dijo Lucía en voz baja mientras acomodaba uno de sus cojines. Se sentía como una guardiana, una protectora silenciosa en una batalla que ni siquiera don Alejandro sabía que estaba librando. Un día, mientras organizaba los documentos que había encontrado en el escritorio de Isabela, Lucía tuvo una idea. Tomó su cámara, un regalo sencillo que había recibido de un amigo, y comenzó a tomar fotos de todo, cuentas bancarias, extractos financieros e incluso correos electrónicos que Isabela había dejado abiertos en su computadora. Lucía sentía que cada imagen capturada era una pieza del rompecabezas que revelaría la traición y las intenciones malignas de la esposa. No puedo dejar que él sufra más, repetía para sí misma, mientras su determinación crecía. Cada clic de la cámara la hacía sentir que estaba más cerca de exponer la verdad. Para Lucía, la vida de don Alejandro estaba en sus manos, y no iba a fallar. Tras semanas de vigilancia silenciosa, la limpiadora tuvo una conversación crucial con uno de los médicos que atendía a don Alejandro. El doctor Ramos era un hombre de carácter fuerte y respetado, conocido por su compromiso con la ética médica. Lucía decidió que necesitaba compartir sus preocupaciones con él. «Doctor, ¿puede ayudarme?», preguntó Lucía, nerviosa, mientras el médico la examinaba. «Tengo información sobre Isabela, estoy preocupada por don Alejandro». El doctor Ramos la miró con una expresión de atención. «¿Qué has visto, Lucía?». «Habla, estoy aquí para escuchar». Lucía respiró hondo y comenzó a relatar todo lo que sabía, desde el comportamiento sospechoso de Isabela hasta los mensajes que había encontrado. «Ella se está comportando de manera extraña, y no la veo preocupándose por él. De hecho, parece que quiere que él no despierte nunca más». El médico frunció el ceño, reflexionando sobre las palabras de la limpiadora. «¿Recuerdas algún detalle específico, alguna conversación que pueda ser útil?». «Sí, doctor. La escuché hablando por teléfono sobre un plan. Un plan para que no lo dejaran volver a recuperarse. Sé que parece una locura, pero siento que ella está tramando algo», dijo Lucía, su voz cargada de emoción. El doctor Ramos miró directamente a los ojos de Lucía, y su expresión era grave. «Podrías estar en lo cierto con tus sospechas, Lucía. La condición de don Alejandro es delicada, y necesitamos toda la ayuda posible para garantizar que reciba el cuidado adecuado. El equipo médico hará todo lo que esté a nuestro alcance, pero es fundamental que tengamos pruebas». Lucía asintió, sintiendo un peso aligerarse en su pecho. «Tengo fotos y documentos. Todo lo que he logrado reunir, puedo mostrártelo. Ginio. Necesitamos actuar con cautela. Si Isabela está realmente involucrada en algo ilícito, no podemos alertarla. Necesitamos pruebas concretas para protegerte», dijo el médico, su voz firme y resoluta. Lucía salió del hospital con el corazón acelerado. La conversación con el doctor Ramos había renovado su esperanza, pero también sacó a la luz el miedo de lo que podría suceder si Isabela descubría que estaban investigando. Sabía que no podía permitir que el miedo la paralizara. Don Alejandro la necesitaba. Esa noche, mientras revisaba los documentos que había recolectado, Lucía se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo cada vez más tensa. El olor de la cena que estaba preparando se mezclaba con sus pensamientos, y no podía concentrarse. Las imágenes de don Alejandro, dormido y vulnerable en el hospital, no salían de su mente. «Necesito ser fuerte». Para él, susurró para sí misma, como si las palabras pudieran infundirle valor. Él merece saber la verdad. En los días que siguieron, Lucía intensificó sus esfuerzos. Continuó documentando cada movimiento de Isabela, y las visitas al hospital se volvieron un ritual sagrado. La limpiadora se aseguraba de que don Alejandro estuviera siempre cómodo y, cada vez que había una oportunidad, conversaba con él, aunque él no pudiera responder. «Si puedes escucharme, don Alejandro, prometo que te protegeré. Isabela no puede hacerte daño. Estaré aquí», decía Lucía,
con lágrimas en los ojos, mientras sostenía su mano. Eres un buen hombre, y no mereces esta traición. En uno de los días siguientes, mientras organizaba la habitación de don Alejandro, Lucía notó un nuevo cambio en el comportamiento de Isabela. La esposa de don Alejandro estaba nerviosa y a menudo miraba su celular, como si estuviera esperando un mensaje. La tensión era palpable, y Lucía sabía que algo más grande estaba a punto de suceder. Cierta noche, mientras se preparaba para salir del hospital, Lucía vio a Isabela entrar en la habitación de don Alejandro. Dudó, pero decidió escuchar detrás de la puerta. Lo que oyó la heló. No vas a despertar, ¿verdad? Eso es exactamente lo que quiero, dijo Isabela en un tono bajo, pero lleno de veneno. En cuanto estés fuera del camino, finalmente podré quedarme con él. Nadie me detendrá. Lucía sintió que su corazón se disparaba. No podía creer lo que estaba escuchando. La traición de Isabela era más profunda de lo que había imaginado. La limpiadora necesitaba pruebas, y rápido. Si lo que Isabela decía era cierto, don Alejandro estaba en grave peligro. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Lucía decidió que era hora de actuar. No podía permitir que Isabela continuara con sus planes malignos. La protección de don Alejandro era su prioridad y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para garantizar su seguridad. Mientras caminaba por el hospital, Lucía comenzó a trazar un plan. Necesitaba ser inteligente, cuidadosa y, sobre todo, rápida. El tiempo se estaba agotando, y la vida de don Alejandro dependía de sus acciones. No sabía exactamente qué hacer, pero tenía fe en que, con coraje y determinación, lograría desenmascarar a Isabela y salvar al hombre que se había vuelto tan importante para ella. Lucía respiró hondo, decidida a ser la heroína que don Alejandro necesitaba. Su destino estaba entrelazado, y ella estaba lista para luchar. Don Alejandro despertó de su largo coma de forma abrupta, como si el propio mundo a su alrededor hubiera decidido que era hora de volver a la vida. El brillo deslumbrante del sol que entraba por la ventana de la habitación del hospital lo cegó momentáneamente. Parpadeó, tratando de acostumbrarse a la luz y a la realidad que lo rodeaba. El olor característico de desinfectante y el sonido distante de máquinas pitando eran familiares, pero la visión frente a él era nueva. Lo primero que vio fue a Lucía, la limpiadora que se había convertido en su aliada en las sombras, sentada a su lado. Parecía un poco más vieja, como si los meses de preocupación hubieran dejado marcas en su rostro. ¿Señor don Alejandro? Lucía exclamó, los ojos iluminándose de forma casi infantil. ¿Estás despierto? La emoción en su voz era palpable, y ella sostuvo su mano con firmeza, como si temiera que, al soltarla, él pudiera desaparecer de nuevo. Lucía, murmuró él, con la voz ronca y arrastrada, como si hubiera olvidado cómo hablar. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Isabela? Lucía respiró hondo, dándose cuenta de que tenía que ser cuidadosa al elegir sus palabras. Isabela, no estuvo aquí mucho. Yo estuve contigo, cuidando de ti. Pero, hay cosas que necesitas saber. Su expresión se volvió seria, el brillo de alegría dando paso a la preocupación. Don Alejandro intentó levantarse, pero la debilidad se apoderó de su cuerpo. Dime, ¿qué pasó mientras estuve fuera? Lucía dudó por un momento, buscando las palabras correctas. Isabela no se comportó como una esposa preocupada. De hecho, ella estaba más interesada en su vida social y en un hombre que no eras tú. El corazón de don Alejandro se hundió al escuchar esto. Lo que una vez consideró amor ahora parecía un eco distante de traición. ¿Un amante?, preguntó él, con la voz entrecortada de indignación. ¿Quién es él? No sé su nombre, pero créeme, lo vi, escuché cosas. Ella estaba planeando algo terrible. Tu seguridad estaba en riesgo, don Alejandro. La mirada de Lucía era intensa, llena de determinación. Ella quería que tú no despertaras.
Las palabras de la criada cortaron a don Alejandro como un cuchillo afilado. Era difícil creer que la mujer con la que había compartido su vida, sus sueños y sus esperanzas pudiera ser capaz de tal crueldad. Yo, necesito saber más, ¿qué hiciste? Documenté todo, cada conversación sospechosa, cada movimiento de ella. Sabía que despertarías, y tenía que tener pruebas para que pudieras defenderte. Lucía apretó su mano, su determinación inquebrantable. Y ahora que estás despierto, necesitamos ser astutos. Isabela no puede saber que has vuelto. Necesitas fingir que aún estás en coma. Don Alejandro la miró con una mezcla de gratitud e incredulidad. Fingir, ¿cómo puedo hacer eso? Quiero justicia, quiero que ella pague por todo. Entiendo, pero debes ser cuidadoso. Si ella descubre que estás despierto, podría intentar algo aún más drástico. Necesitamos pruebas irrefutables antes de confrontarla. Lucía miró a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Seguiré recolectando información, pero necesito tu ayuda. Si estás dispuesto a fingir, puedo trabajar en silencio. Podemos desenmascararla juntos. Don Alejandro asintió, la determinación comenzando a formarse dentro de él. Está bien, Lucía. Hagámoslo. Eres la única en quien confío ahora. Genial. Lucía sonrió, aunque la preocupación aún era evidente en sus ojos. Te mantendré informado sobre todo. Y mientras tanto, necesitas descansar y recuperarte. Vamos a necesitar toda tu fuerza. Con eso, don Alejandro volvió a cerrar los ojos, intentando concentrarse en la nueva estrategia que estaban desarrollando. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero la idea de vengarse de la traición de Isabela alimentaba su espíritu. No estaba seguro de cuánto tiempo podría sostener esta farsa, pero estaba decidido a hacer lo que fuera necesario. En los días siguientes, Lucía lo visitó regularmente, siempre trayendo noticias y actualizaciones sobre Isabela. Durante esas visitas, don Alejandro escuchaba atentamente cada palabra, absorbiendo información sobre los encuentros de su esposa con el amante y sus maniobras para controlar sus negocios. A cada nueva revelación, la ira crecía dentro de él, pero también una feroz determinación de recuperar lo que era suyo por derecho. Cierta mañana, mientras Lucía ordenaba la habitación, don Alejandro decidió intervenir. Lucía, la llamó, haciendo un esfuerzo por parecer aún más inerte de lo que realmente estaba. ¿Cómo sabes que Isabela realmente se está encontrando con ese hombre? ¿Ya los has visto juntos? Ella se detuvo y lo miró, una mezcla de preocupación y determinación en su mirada. Sí, los vi. Ella estaba en un restaurante, y yo, no pude evitarlo. Fui a recoger algunas cosas que dejé y la vi con él. Estaban riendo, como si tú no existieras. Fue doloroso de ver. Don Alejandro sintió una ola de dolor en su pecho, pero al mismo tiempo, la frustración se transformó en un enfoque. Necesitamos más. Algo que confirme sus intenciones, algo que no pueda ser negado. Lo voy a conseguir, lo prometo. La seguiré y grabaré todo. Lucía respondió, con su mirada decidida. Pero necesitas ser fuerte. No puedes dejar que esto te derrumbe. Lo prometo, Lucía. Estoy preparado para cualquier cosa. Esta mujer no me va a destruir. La determinación en su voz hizo que Lucía sintiera, satisfecha de que él se mantenía firme, incluso en las circunstancias más sombrías. Los días se convirtieron en semanas, y don Alejandro continuó recuperándose, mientras Lucía se volvía aún más astuta en sus investigaciones. Él escuchaba sus conversaciones sobre los encuentros con Isabela y su amante, sobre cómo intentaba manipular la situación a su favor. Con cada nueva información, don Alejandro sentía que la red de la traición se estaba cerrando lentamente alrededor de Isabela. Finalmente, en una mañana soleada, Lucía entró en la habitación con un aire de triunfo. Don Alejandro, no vas a creer lo que conseguí. Se esforzó por abrir los ojos, la curiosidad creciendo. ¿Qué fue, Lucía?
Seguía Isabela anoche. Se encontró con el amante de nuevo, y logré filmar todo. Su voz estaba llena de emoción. Estaban en un hotel, y tengo todo documentado. Ahora tenemos la prueba que necesitamos. La adrenalina recorrió el cuerpo de don Alejandro. Eso es increíble, Lucía. Debemos aprovechar esta oportunidad. Ahora, más que nunca, debemos ser cuidadosos. La hora de la verdad se está acercando. Lucía sintió, la determinación en sus ojos reflejando la misma llama que ardía dentro de él. Sí, tenemos que prepararnos. Pero recuerda, la venganza es un plato que se sirve frío. Don Alejandro sonrió sombríamente. Entonces, preparémonos para servir el mejor plato que hayamos hecho. Don Alejandro estaba acostado en su cama de hospital, los ojos cerrados, pero la mente hirviendo de pensamientos. Había despertado del coma, pero sabía que su cuerpo aún no se había recuperado por completo. En este estado vulnerable, decidió usar su condición a su favor. La presencia de Lucía, la limpiadora inmigrante, se había convertido en un pilar en medio de la tormenta que había sido su vida. La joven mujer, con su mirada firme y decidida, era la única que parecía realmente importarle. Por eso, confió en su plan. Esa tarde, mientras la luz del sol entraba por las ventanas de la habitación, Lucía se preparaba para otra visita de Isabela. Don Alejandro podía escuchar el sonido de los zapatos de su esposa resonando en el pasillo, y su corazón comenzó a acelerarse. Sabía que esta sería la oportunidad perfecta para escuchar las verdaderas intenciones de Isabela, que hasta entonces habían estado envueltas en mentiras y deslealtad. Isabela entró en la habitación, con una expresión de preocupación calculada en el rostro. Alejandro, querido, ¿cómo estás? Se acercó a la cama, sosteniendo su mano de manera posesiva. Los médicos dijeron que puedes despertar en cualquier momento. No sé qué haría sin ti. Don Alejandro mantuvo los ojos cerrados, respirando lentamente, escuchando cada palabra que salía de los labios de su esposa. Con cada frase, una mezcla de desprecio y rabia crecía dentro de él, pero sabía que necesitaba ser paciente. He estado tan ocupada con los preparativos para nuestro futuro, continuó Isabela, sin darse cuenta de que estaba siendo grabada. No tienes idea de cuánto estoy ansiosa por tu recuperación. Pero esta situación, bueno, no puedo seguir esperando a que despiertes para siempre. ¿O qué quieres decir con eso? La voz de Lucía resonó en la habitación, haciendo que Isabela se sobresaltara. La limpiadora entró, su presencia fuerte y decidida. Estás esperando a que él despierte para continuar con tus planes, ¿verdad? Isabela se dio la vuelta rápidamente, su rostro pálido. Lucía, ¿qué haces aquí? Este es un momento privado con mi esposo. ¿Privado? ¿O sería más apropiado decir que estás escondiendo tus verdaderas intenciones? Lucía cruzó los brazos, desafiando a Isabela. Te escuché hablando con tu amante, pretendes deshacerte de él, ¿no es así? Don Alejandro sintió la tensión en el aire. Quería que Isabela supiera que estaba al tanto de todo, pero aún necesitaba más pruebas. No te preocupes, Isabela, pensó, pronto tendrás la oportunidad de explicarte. La expresión de Isabela cambió, y rió de manera nerviosa. Estás exagerando, Lucía. No te metas donde no te llaman, Alejandro necesita cuidados, y yo soy la única que puede ayudarlo. No estás ayudando. Estás tramando algo mucho más oscuro, respondió Lucía, firme. No voy a permitir que le hagas esto. Isabela puso los ojos en blanco, pero don Alejandro podía sentir su ansiedad creciendo. Cállate, Lucía. Eres solo una limpiadora. No tienes idea de lo que está sucediendo aquí. Alejandro es mi esposo, y yo sé lo que es mejor para él. Mejor para ti, quieres decir, replicó Lucía. Vi los documentos, Isabela. Y sé sobre el amante que tienes, no saldrás impune de esto. Don Alejandro había escuchado suficiente. Sabía que el momento se estaba acercando.
Solo necesitaba que Lucía mantuviera la presión sobre Isabela. La verdad estaba a punto de ser revelada. No estoy tramando nada, gritó Isabela, su voz cargada de desesperación. Estoy tratando de cuidar nuestro futuro, y tú, Lucía, no eres más que una intrusa. La tensión en el aire era palpable. Don Alejandro sintió que la revelación necesitaba suceder ahora. Abrió los ojos lentamente, observando el rostro de Isabela, que pasó de la sorpresa al puro terror. Alejandro, gritó Isabela, retrocediendo. ¿Estás despierto? Él le sonrió fríamente. Sí, Isabela. Estaba escuchando todo. La expresión de Isabela se contorsionó en shock. Yo, no sabía, si lo sabías, interrumpió don Alejandro, su voz firme. Te escuché confesar tus planes. Escuché tus conversaciones sobre lo que pretendías hacer conmigo. ¿No entiendes? Isabela intentó justificarse, pero la voz de don Alejandro era como un trueno. No soy más un tonto en tus manos, Isabela. Ya no puedes manipularme. Pensaste que estaba inconsciente, pero estaba aquí, escuchando cada palabra, cada plan maligno que hiciste. Isabela miró a Lucía, que solo observaba la escena con una mirada de triunfo. No puedes hacer esto, soy tu esposa, Alejandro, siempre he estado a tu lado. Has estado a mi lado solo para traicionarme, respondió don Alejandro, su tono gélido. Y ahora, con las pruebas que Lucía recopiló, no hay forma de que escapes. Miró a Lucía, que se acercó y le entregó el grabador que había utilizado para captar la conversación. Todo está aquí, Isabela. Tus mentiras, tus intenciones. Vas a pagar por esto. La mujer comenzó a llorar, su mundo desmoronándose ante ella. Alejandro, por favor, no soy así, te amo. ¿Amor? No te engañes, Isabela. Lo que sientes es solo deseo por lo que puedo ofrecerte. No me amas. Y ahora, enfrentarás las consecuencias de tus acciones. Tomó el teléfono al lado de la cama y marcó el número de la policía. Sí, necesito reportar un intento de homicidio y fraude. Mi esposa está involucrada en un esquema ilícito. Isabela, ahora en total desesperación, intentó acercarse a él. Alejandro, no puedes hacer esto. Pero don Alejandro no se dejó llevar por las emociones. Sabía que era hora de poner fin a todo esto. Es demasiado tarde, Isabela. La justicia se hará. Mientras esperaba la llegada de las autoridades, don Alejandro sintió una mezcla de alivio y determinación. Miró a Lucía, que estaba a su lado, con una mirada de apoyo y amistad. Gracias, Lucía. Sin ti, esto no habría sido posible. Solo hice lo que era correcto, señor, respondió Lucía, con una sonrisa sincera en el rostro. Tú mereces conocer la verdad, y estoy feliz de que hayas despertado a tiempo. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos, y la adrenalina de don Alejandro aumentó. Estaba a punto de liberarse de las cadenas que lo mantenían prisionero. Isabela se apartó, aterrorizada, dándose cuenta de que no había forma de escapar de su destino. Cuando los policías entraron en la habitación, don Alejandro estaba listo para contar su historia. Isabela, ahora en lágrimas, ya no tenía el poder que una vez tuvo sobre él. El juego había cambiado. Llévenla, ordenó don Alejandro, observando mientras Isabela era esposada. Que enfrente las consecuencias de sus acciones. Y así, con un nuevo capítulo comenzando en su vida, don Alejandro se sintió libre por primera vez en años. La traición de su esposa había sido un golpe doloroso, pero también había encontrado una amiga verdadera en Lucía, que había luchado por él cuando nadie más lo hizo. El futuro ahora parecía más brillante, y estaba decidido a comenzar de nuevo, lejos de las sombras que antes lo rodeaban. No olvides suscribirte al canal. Deja tu like si te gustó el contenido. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y comparte con tus amigos.